en día aquí, precisamente donde está el canal, es parte de los usos y las funciones que tiene este recurso natural y que a veces pasamos por desapercibido. Y bueno, y en el ordenamiento territorial, el uso o la función del suelo en el sostén de nuestra vivienda, de la agricultura, de la parte industrial, se vuelve como un punto medular, porque hay que entenderlo, hay que saber usarlo adecuadamente, hay que saber manejarlo y hay que saber conservarlo, ¿verdad? Y al fin y al cabo, en el ordenamiento territorial lo que buscamos es el mejor aprovechamiento de este recurso para todas las necesidades de la población, desde el sector urbano hasta el sector rural y por supuesto las áreas de conservación que tiene el país, que también estamos haciendo conservación más allá del suelo, de los recursos naturales. Teo, en su caso, ¿verdad? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, para mí es un gusto acompañarles el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, sobre todo con 3 mujeres, entonces soy la cuota masculina, eso me encanta, ¿sí? Bueno, soy de Medellín, Colombia. Mi ciudad es una ciudad que está confinada entre montañas y donde el suelo es escaso y súper limitado, y donde entendimos justamente la necesidad de aprovechar al máximo el suelo. Y cuando vengo aquí a Costa Rica, pues desde el avión empieza uno a ver una ciudad súper extendida, ¿verdad? Como si el suelo no tuviera límite, como si las montañas que están ahí son suelos, digamos, que tenemos a futuro disponibles para nuestro futuro desarrollo y nuestro futuro crecimiento. Pero yo creo que en algún momento tenemos que justamente hacer la pausa y ponernos a pensar si ese suelo está ahí disponible para futuras generaciones, para urbanización, o más bien ese suelo es disponible para el aprovechamiento y digamos, la conservación del paisaje. Yo me optaría más por la segunda, entonces tenemos que empezar a pensar cómo vamos a reciclar la ciudad un poco, ¿cierto? Y a reutilizar y a empezar a optimizar el suelo que ya tenemos construido, donde ya tenemos la infraestructura desplegada, pues que bastante nos ha costado. Entonces, el tema del suelo es medular digamos, en la sostenibilidad y en la economía de una ciudad. Y bueno, me encanta que lo abordemos digamos, desde la institucionalidad, ¿verdad? Porque yo lo veo mucho desde mi experiencia, pues como persona y como profesional, pero luego es muy interesante pues esa visión que se puede discutir desde el INBU y desde otras instituciones del país. ¿Sabes qué? Me llamó mucho la atención cuando Teo decía que la disponibilidad del suelo y que parece que no tiene límites. Es como cuando nos decían que el agua era infinita, que era un recurso inagotable, y no es así. Entonces me parece muy interesante, Pau, para que nos puedas explicar, porque de pronto, sí, uno ve ese montón de montañas, uno ve ese montón de espacio, pero no piensa en que tiene un límite, en que no es que podemos utilizar todo, o sí lo podemos utilizar, pero no lo podemos utilizar como queremos. Exactamente, porque el recurso suelo, ¿verdad? Es un recurso donde cuando hablamos de suelo es ese material, ¿verdad? Que está debajo de nuestros pies, debajo de este cemento, ¿verdad? Que tiene un montón de funciones y que es un recurso vivo. Entonces también tenemos que entender que ese recurso vivo, dependiendo del manejo, se puede agotar, no puede estar cumpliendo todas sus funciones y además se puede degradar y lo podemos perder. Lo podemos degradar porque estamos contaminándolo, lo podemos perder porque hay erosión, lo podemos opacar y no está cumpliendo sus funciones porque lo estamos sellando, ¿verdad? Entonces, desde cualquier actividad que pensemos, ¿verdad? Que realizamos sobre la tierra en sí, ¿verdad? Estamos generando algún tipo de impacto sobre este recurso. Pero bueno, al final y al cabo, en el ordenamiento territorial, nosotros tenemos que pensar de cómo, bajo esos lentes digamos, de la parte ambiental, de que el recurso cumple diferentes funciones y cómo hacemos para optimizarlo, ¿verdad? Desde las necesidades que tenemos. Necesitamos vivienda, necesitamos industria, pero también necesitamos al sector agropecuario, ¿verdad? Entonces, todo el tema de la parte urbana y rural, ¿verdad? Y así como las áreas de conservación están intrínsecamente ligadas y hay un punto medular que es el suelo, ¿verdad? ¿Por qué estamos ligados? Porque al final lo que come la parte urbana está en la parte rural, ¿verdad? Lo que disfrutamos en nuestras áreas de esparcimiento están ubicados en la parte rural, en la parte de conservación, cuando visitamos los parques nacionales. Entonces, al final y al cabo,
Sí, es un recurso que tenemos que ponerlo dentro de nuestra mente, ¿verdad? Que es un recurso que se degrada, que tiene muchas, no es tan visualizado como el agua que nos hablaban desde la escuela, ¿verdad? Pero que desde que lo entendemos y que ya sabemos que desde ahí nace nuestra comida, que desde ahí nace y pasa el ciclo del agua, que desde ahí, desde ese recurso, también tenemos el sostén de nuestra vivienda y de la parte cultural, ¿verdad? Porque ahí yace toda nuestra historia. Podemos plasmarlo ya y ser un elemento orientador, ¿verdad? Un elemento en el cual visualizamos para la hora de planificar, y Teo lo hizo muy bien. Tenemos que entender, ¿verdad? No solo ese recurso, en general todos, para poder planificar una ciudad más resiliente y más sostenible. Y ustedes que son expertos y que están acá, sí me encantaría que pudiéramos profundizar en más ejemplos, porque creo que así todos entendemos mejor, ¿verdad? Ya usted dijo 2, Pau, pero tal vez si los podemos ampliar, ejemplos de cómo se le da el buen uso al suelo y de cuándo estamos haciendo lo contrario. Bueno, yo tengo 2 super ejemplos para esa pregunta que funcionan de la misma manera, digamos, a nivel técnico, y es el tránsito, el tráfico vehicular y digamos, las inundaciones sectorizadas por algún tipo de infraestructura, digamos, que no da abasto, como por ejemplo la quebrada de los Negritos en Montes de Oca, donde estamos trabajando. La cuenca hidrográfica, o sea, háganse de cuenta un embudo que recibe las aguas llovidas, y mientras más grande sea esa cuenca hidrográfica, y lo que decía Pau, mientras más impermeable sea esa cuenca hidrográfica, pues más rápido va a caer más agua a un mismo punto, y lo que ocasiona la inundación. De esa misma manera funciona el tránsito vehicular. Cuando las personas empiezan a vivir en esos suelos disponibles que están en la suburbia, lo que están haciendo es ampliando el embudo para que eventualmente todas las personas al mismo tiempo, porque también tenemos pues horarios laborales muy establecidos y todo esto, al mismo tiempo van a dar al mismo cruce. Entonces se genera un colapso. Entonces, que desarrollemos una ciudad poco densa y suburbanizada, pues conlleva a ese tipo de saturaciones de infraestructura, que así como existen esos 2 ejemplos, pues van a existir muchos más, y digamos, en cada cadena de logística o en cada servicio, pues va a ocurrir un poco lo mismo. Pero esas son un poco las ventajas que tenemos de vivir cerca, o sea, que densifiquemos nuestras ciudades y que las personas vivan cada vez más cerca unas de las otras, pues nos permite tener mejor aprovechamiento de todo tipo de infraestructuras. Perfecto. Bueno, y es que, Fabi, la planificación urbana cada vez va reafirmándose más, se va sosteniendo más en la importancia del ordenamiento del territorio. Y es que a continuación vamos a escuchar una nota que tenemos preparada para esto. Las ciudades son organismos vivos que cambian todos los días. La población urbana sigue en aumento y con ello crecen los retos de cómo vivir mejor, cómo movernos con seguridad y cómo proteger el entorno que habitamos. La planificación urbana se convierte entonces en la herramienta clave para ordenar ese crecimiento y garantizar que las comunidades sean seguras, sostenibles y resilientes. El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo impulsa esta planificación a través de instrumentos como los planes reguladores y los reglamentos de ordenamiento. Gracias a ellos, se logra una distribución más eficiente del suelo, con espacios adecuados para viviendas, servicios públicos, infraestructura y zonas verdes. Se trata de evitar el hacinamiento, reducir la contaminación y construir entornos que favorezcan la calidad de vida de todas las familias. El urbanismo también juega un papel esencial en la prevención de riesgos. Definir dónde y cómo se puede construir permite proteger a las comunidades frente a desastres como inundaciones y deslizamientos. Al mismo tiempo, ayuda a conservar el patrimonio natural y cultural, mientras impulsa el desarrollo económico local mediante la inversión pública y privada de manera ordenada. Expertos coinciden en que el urbanismo no es una disciplina aislada. Abarca la economía, la sociología y la participación de las comunidades.
Planificar significa pensar en transporte eficiente, acceso a la educación y la salud, manejo responsable de residuos y creación de espacios inclusivos. Todo esto requiere del compromiso de los gobiernos locales, del Estado y sobre todo de la ciudadanía. El principio es claro: planificar para vivir mejor. La planificación urbana no solo organiza calles y edificios, construye bienestar, seguridad y un futuro sostenible para Costa Rica. De esto y mucho más hablaremos en esta edición de Proyección INBU. Acompáñenos. Lo veíamos en esta nota, ¿dónde y cómo construir? Esas son dos preguntas que no pueden dejarse por fuera de una planificación urbana para que sea, como decía también, segura, sostenible y resiliente. Teo y Paola, ¿qué tienen que decir con respecto a esto? Bueno, de parte de nuestra unidad, donde nosotros trabajamos y vemos el tema de planificación, es muy importante entender que cuando hablamos de eso, no solo hablamos de las zonas urbanas, ¿verdad? Es en la integralidad del territorio y tenemos que pensar en un todo. Y puesto que la única forma de ordenar una casa, ¿verdad?, que es nuestro territorio, es pensando en una estrategia, ¿verdad?, donde todos los que vivimos ahí en esa gran casa, ¿verdad?, tengamos facilidad para todos los usos, ¿verdad? Y en eso la base está en el entendimiento de qué podemos hacer, ¿verdad? ¿Dónde están nuestros limitantes? ¿Dónde está nuestro potencial? Porque cuando nosotros compramos un terreno, sabemos dónde podríamos colocar la casa, ¿verdad? Dónde podría ir nuestra cochera, a dónde podríamos hacer nuestro jardín, a dónde, incluso en ese jardín, dónde podemos producir, colocar nuestra huerta, ¿verdad? Porque a algunos nos interesa que también poder sembrar y cosechar en nuestra propia casa. De eso se trata la planificación, ¿verdad? Y en base a eso, también podríamos estar haciendo conservación del recurso suelo, del recurso agua, bajo ese entendimiento. Porque solo dejar ese pequeño espacio que es nuestro antejardín o nuestro jardín, ¿verdad?, sin sellar, ¿verdad?, estamos promoviendo una infiltración del agua, estamos conservando ese pedacito de suelo, ¿verdad?, que podríamos ponerlo a producir. Entonces estamos ya hablando de huertas, ¿verdad?, que podríamos establecer en nuestras casas o incluso en áreas comunales que ahora, ¿verdad?, yo creo que Teo puede comentar algo de todo el tema que Colombia está haciendo con sus huertos urbanos y comunales, que también está inmerso el suelo, ¿verdad?, está inmerso el recurso agua y ese vínculo que tenemos de la ciudad con la parte rural, ¿verdad?, y esas necesidades que tenemos de consumir alimentos todos los días. Sí, en Medellín especialmente está este concepto, digamos, de vivienda donde las personas las familias conforme van aumentando, pues van haciendo más pisos y siempre está la prevista para hacer el tercer piso y el cuarto piso. Y entonces a la parte de arriba se le llama solar y es parte del concepto de solares productivos, ¿verdad? Que la gente tenga sus productos y sus siembritas ahí en el solar. Y esto visto a una escala un poco mayor, entonces tiene que ver con el tema del uso mixto del espacio. Entonces, como hablamos que el suelo es un recurso tan preciado, entonces no solo tenemos que, digamos, habitarlo mejor, sino aprovecharlo también funcionalmente mejor. El uso mixto, cuando hablamos de uso mixto, hablamos de que en aquellos barrios donde hay quizás edificaciones de 4 o 5 pisos, el primer piso puede ser un comercio, donde quizás hay una pizzería y una barbería, entonces ya algunas de las funciones elementales de la vía las puede uno hacer caminando y no necesariamente tenemos que utilizar el vehículo para movilizarnos, porque algo muy importante es mencionar que el caos vehicular es una repercusión, es un resultado, digamos, de la mala planificación que tenemos. Entonces, cuando hablamos de que en nuestra ciudad el principal problema es el caos vial, y es evidente porque hace 10 años tuve la oportunidad de hacer una investigación para mi tesis de maestría justamente en el tema de la movilidad, y hablábamos en esa época que 1 de cada 3 costarricenses tenía un vehículo,
y pues esos vehículos, como ya mencionábamos, pues se mueven de una manera similar, entonces van a acabar yendo todos al mismo sitio en algún momento del día. Creo que eso está pasando actualmente pasa. porque es una locura, ¿verdad? El caos vial en este país. Ese dato ahora es 1-2, o sea, cada dos costarricenses hay un vehículo. Entonces es impresionante el aumento del parque vehicular, y esto es porque justamente también nuestra ciudad va expandiéndose, ¿verdad? Y nuestra ciudad cada vez vivimos más lejos, más lejos y más lejos. Entonces, nuevamente tenemos que repensar el concepto del vehículo, qué significa el vehículo, si en algún momento pues era estatus tener un vehículo y todo esto. Hoy en día yo lo veo más como un problema, como en las grandes ciudades de Europa, donde en quizás los anillos centrales las personas ni siquiera tienen un vehículo porque puede llegar a ser demasiado costoso. Lo que hablamos hace poco, Sí. ¿te acuerdas, Tati? Sí, claro. Claro, porque al Estaba final pensando todo se en eso. vincula, todo está vinculado con el mismo tema que es la ciudad. Y ojalá logremos algún día adoptar esas buenas prácticas en Costa Rica Sí. para darle mayor movilidad y agilidad al país. La bicicleta es un elemento fundamental de todo esto, entonces uno poder ir en la bicicleta a esa ciudad, digamos, de 10 a 15 minutos, pensar nuevamente entonces en los usos mixtos. Le Corbusier en los años 40 planificó la ciudad en funciones como si fuera un cuerpo. Aquí está el corazón, aquí está el páncreas, aquí está el hígado, ¿verdad? Aquí estudiamos, aquí trabajamos, aquí nos divertimos. Y ese concepto de ciudad generó este fraccionamiento que nos obliga a movernos en vehículo. Entonces hay que trabajar también un poco en eso. No importa que en mi barrio, o sea, es beneficioso que en mi barrio haya una pulpería, es beneficioso que en mi barrio haya una peluquería, ¿verdad? Es beneficioso que empecemos a juntar la vivienda con nuestro trabajo, con nuestra diversión, ¿verdad? Con nuestros otros usos. Justamente pensando en esto, porque es que venía esta semana, me tocó andar más en carro. Fue una locura, no solo el calor, sino la cantidad de presas para salir de Heredia, no importa si por la General Cañas, no importa si por La Bruca, no importa si por Santo Domingo, que son como las 3 rutas en las que no puede salir. Fue algo terrible, espantoso, de más de una hora. ¿Verdad? Yo decía, no es hora pico, o sea, la hora pico normal que empieza a las... normal, Ya digo, eso no que espanto, ¿verdad? existe. De 6:30 y 7:30, 8 de la mañana, ¿verdad? Es extendida esa hora pico. ¿Qué precio paga el suelo que pisamos con todo este aumento de esta flotilla vehicular? Bueno, en aquel momento, en aquella investigación, también estaba el dato de que el 3% del Producto Interno Bruto costarricense se pierde en las presas, ¿verdad? Se pierde por los efectos nocivos de las presas, véase tiempo, salud, contaminación, siniestralidad, todo lo que conlleva. Entonces, digamos, si lo pudiéramos cuantificar, muchísimo. O sea, es muchísimo valor monetario el que perdemos por la mala gestión de nuestras ciudades, por así decirlo. Estaba viendo un día de estos una foto que me llamó muchísimo la atención, porque la verdad es que todos tenemos derecho a una vivienda digna, ¿verdad? No siempre todos se pueden, precisamente por el tema de los ingresos. Y hemos visto aquí en Costa Rica, por ejemplo, cuando hay inundaciones, cuánta gente pierde su casa, ¿verdad? Por el desbordamiento de un río. No hay acceso, ¿verdad? A otro tipo de terreno. Deben construir, porque no es ni una construcción, ¿verdad? Es ahí lo que puedan levantar. Y estaba viendo una imagen de cómo en China, con la tecnología y demás, han hecho edificios donde usted ni siquiera tiene que salir de la casa, ¿verdad? Son edificios, vi ahorita uno ayer como de 30 pisos, donde ahí viven 20,000 personas. Y ahí mismo está la escuela, ahí mismo está el hospital, ahí mismo tienen el supermercado. Y salen pues cuando quieren, después de una semana, lo demás. A eso se ha llegado, ¿verdad? Qué increíble. Y aquí tenemos también mucho terreno, pero no siempre se le puede dar el uso correcto. Sí, yo creo que casualmente con ese tipo de ejemplos y lo que hablaba Teo, se reduce a que todos tenemos que entender que hay una necesidad muy grande de planificar y reinventar el sistema de ciudades que tenemos hoy en día, ¿verdad? Y hablo de ciudades, ¿verdad?, con toda su conexión y dependencia sobre las otras áreas, porque también tenemos pequeñas ciudades donde viene la población, ¿verdad?, creciendo, y que se han vuelto también un foco
de aumento vehicular y donde decíamos no había presa aquí, pero ya la tenemos, ¿verdad? Y eso se debe a que también hay mucha movilización de personas hacia áreas donde trabajan, ¿verdad? Donde se supone que está el centro de las áreas de trabajo, ¿verdad? Y que entonces está ocasionando todo eso. Cuando hablamos de planificación y en el entendimiento de nuestro territorio, tenemos que visualizar eso, cómo queremos llevar a nuestras ciudades para que sean más caminables, ¿verdad? Como dice Teo, más sostenible, donde los problemas de inundación sean menos, entendiendo el territorio, dónde están esos focos de inundación. Lo cierto es que también tenemos una realidad de que hay un problema de viviendas, ¿verdad? Que se han generado en áreas de inundación, ¿verdad? Donde no ha habido un control o una fiscalización. Todavía más serio en las áreas estas, ¿verdad? Cercanas a los ríos, donde se supone que ya por norma no pueden construir, pero la realidad es que están. Entonces tiene que haber un seguimiento, ¿verdad? De todas las instituciones para poder lograr que no se hagan construcciones, ¿verdad? En estos lugares, pero también dotar de espacios para que haya vivienda accesible, ¿verdad? Y cuando hablamos de vivienda es crear a través del ordenamiento territorial espacios para vivienda donde las personas de clase baja, media puedan adquirir una vivienda, porque muchas de estas situaciones que vemos hoy en día es que donde están pudiendo comprar áreas son áreas de inundación, ¿verdad? Y no necesariamente tienen que estar cerca de los ríos, es que son áreas que tenemos donde se han loteado, ¿verdad? Y resulta que en el invierno se inundan, ¿verdad? Pero eran los terrenos más baratos que tal vez que esas familias pudieron comprar. Y en realidad lo que estamos ocasionando es una serie de problemáticas que va a tener que asumir el Estado, ¿verdad? Y la municipalidad, atender emergencias, ¿verdad? Y todas las instituciones del Estado que están vinculadas sobre ese procedimiento. ¿Por qué? Porque no ha habido una planificación, no ha habido un entendimiento del territorio, no, del recurso suelo, ¿verdad? De entender que si ese es un área que hay problemas de inundación o ese es un área que tiene problemas de deslizamiento, ¿verdad? Entonces, todo eso, desde esa gran sombrilla, ¿verdad? Que cuando hablamos de planificación se puede integrar y visualizar, ¿verdad? Y eso es parte de lo que hoy quisiéramos que quedara, ¿verdad? En todas esas casas, ¿verdad? Esa necesidad que tenemos la institución ¿verdad? Y las municipalidades de ordenar esa casa, ¿verdad? Para que todos tengamos acceso a vivienda, acceso a trabajo cerca de nuestras áreas, ¿verdad? Y también nuestros espacios de recreación, por supuesto, ¿verdad? Que son necesarios, como decía Teo, todo, ¿verdad? Bien conectado. Qué fuerte eso que decías de el lote que le tocó comprar era el que se inundaba porque era el más barato, pero entonces casi que podríamos decir que estaríamos condenando a estas personas de escasos recursos a comprar en lugares absolutamente inseguros y además hay alguien... Porque es lo que hay. Es lo que hay, pero hay alguien ahí que se está beneficiando de esa condición de las personas. Sí, el acceso a la vivienda, que es lo que mencionó Pau ahorita, yo creo que es un poco multidimensional. Cuando esa persona compra ese lote, que no solo tiene esa afectación, sino que queda lejos y apartado de todo tipo de oportunidades económicas, de todo tipo de oportunidades, ¿verdad?, laborales y de esparcimiento, ¿verdad?, está condenado a movilizarse un montón para llegar a su trabajo o comprarse inmediatamente una moto, que ese es un poco el problema que se nos sigue, ¿cierto? La solución porque el transporte público entonces no va a existir en estos lugares apartados o va a ser de muy mala calidad. Entonces, ese es por un lado un problema. Otro problema que yo veo en la vivienda actualmente es que quizás, por ejemplo, en Montes de Oca, las soluciones no están enfocadas a la demanda real. Montes de Oca, que es un cantón universitario, la gran mayoría de estos universitarios no viven en Montes de Oca, sino que tienen que desplazarse diariamente al cantón a estudiar, porque Montes de Oca no ofrece esa tipología de vivienda que necesita el estudiante, que es una tipología, digamos, de menor tamaño, con facilidades comunales compartidas. En fin, entonces lo que se pretende también por medio de los planes reguladores es identificar estas áreas, identificar también estos tipos de vivienda que necesita el cantón para que coincida con la realidad, ¿verdad? Porque de nada sirve
que digamos, en Montes de Oca o cerca de las universidades, pues existan edificios de apartamentos de lujo, que me lleva a mi tercer punto, que es el tema de cuando empezamos a construir torres y generar viviendas. Estas viviendas, pues las primeras que se generen van a ser para Airbnbs y para rentas cortas, porque es un modelo de negocio más rentable que alquilarle un apartamento a un estudiante, ¿cierto? Lastimosamente esa es la realidad. Entonces, cuando estas viviendas se construyen y empiezan a ser ocupadas por Airbnb, como mi barrio Romoser, que gran cantidad de estas unidades habitacionales son destinadas a viviendas, a estadías cortas, uno ve, ¿cierto?, cómo va cambiando el barrio. Sí, estamos generando vivienda, pero no se la estamos generando al público meta. No se la estamos generando, ¿verdad?, a la clase media, a la clase trabajadora que tiene que ir a la periferia a satisfacer su demanda de vivienda. Entonces ahí también tiene que haber una clave de cómo nosotros podemos, y tiene que ver con la gentrificación. La gentrificación es un proceso urbano que puede ser desatado o no por un plan regulador, que yo lo entiendo como un carrusel que da vueltas. Un carrusel que da vueltas y las personas van en su carrusel, y cuando a ese carrusel se le inyecta una energía, digamos, externa, viene una energía externa o financiamiento externo, ese carrusel empieza a dar vueltas más rápido y aquellos que no están sujetados firmemente pues salen expulsados, ¿cierto? Quien no puede sujetarse del centro de San José sale expulsado a la periferia, porque allá encuentra las condiciones que no encontró. Y las condiciones entre comillas, ¿verdad? Porque no siempre son las adecuadas, como estábamos hablando. Por lo general no van a ser las adecuadas. Es muy curioso que dentro del anillo de circunvalación, que es, digamos, el lugar donde más infraestructura hay, sea tan poco habitado, ¿cierto? Que las personas vivan más bien en lo suburbano, que el concepto de suburbano explica detalladamente qué es lo que pasa en la suburbia, que es, digamos, es una urbe que está por debajo, ¿cierto? No tiene las condiciones suficientes y adecuadas para ofrecer una vivienda, como ya la han mencionado ustedes, de calidad, digna, saludable, accesible. Con facilidades. Muchas gracias, Teo. Y precisamente sobre ese tema queremos explicarlo y profundizarlo más al regresar de la pausa. Las razones del por qué el acceso a la vivienda es considerado un derecho humano. Ya regresamos con más aquí a Proyección Info. Y mitad, like al amor. Y las cosas se pusieron buenas desde el inicio. Si no la escoge él, la escojo yo. Aquí hay de todo. Las chicas que tienen rosa están cepilladas. Mitad y mitad, like al amor. Sábado, 9 de la noche, por Canal 8. Inaudito. Más allá de tu ventana, hay un mundo sorprendente que guarda historias escalofriantes, sobre todo inauditas. Aquí encontrarás los relatos más aterradores acerca de asesinos seriales, extraterrestres, fantasmas y casos que no sabías que existían. Responderemos las preguntas que siempre te hiciste, pero que hasta ahora no has podido responder. Inaudito, de lunes a viernes, 3 de la tarde, por Canal 8, más cerca de vos. En el show, el musical, bailamos, cantamos,
porque la vecina me puso el dedo. ¡Cenamos! ¿Pero por qué la tengo que para chupárselos? Y hasta nos ponemos sentimentales. Sí, se me derrumbó el mundo por un momento. Martes, 12 de la medianoche. Canal 8. ¡Estás más rico que mi marido! ¿Qué haces aquí? Eres la más guapa de mis fans. Creo que eres incluso más guapa que mi esposa Angelina. Acompáñanos en un viaje emocional y conmovedor. Cuando los ángeles caen. ¡Quiso tocar! ¡Me rasgó la ropa! ¿Me va a dejar mi viaje gratis o mire, voy a subir este video a redes? Te llevará a conocer historias basadas en hechos reales que demuestran que siempre hay alguien velando por nosotros. Aquí están los espermas del millonario aquel. No va a funcionar. Métetelos. Historias de amor, valentía y protección que te harán reflexionar y sentirte acompañado. Descubrí cómo, en momentos de necesidad, un ángel puede estar siempre cerca. No te perdás Cuando los ángeles caen, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por Multimedios, Canal 8, cerca de vos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Proyección INVU. Hoy estamos hablando sobre lo que usted pisa todos los días de su vida, el suelo, y a veces olvidamos la importancia que tiene no solamente como recurso, sino para nosotros en general. Así que vamos a ver una nota, es así, ¿verdad? La relación entre el ordenamiento territorial y el derecho a una vivienda adecuada es cada vez más evidente. Una planificación correcta no solo organiza el desarrollo de las ciudades, sino que también garantiza igualdad de oportunidades para la población. Nos garantiza que todos los ciudadanos, sin importar su estatus económico, puedan acceder a una vivienda digna. ¿Qué significa eso? Que sea una vivienda que está bien ubicada, que tenga acceso a facilidades comunales como lo que son del tipo, digamos, lo que sería de salud, ¿verdad? Como los centros de salud, EVAIS, hospitales o, digamos, centros educativos como escuelas y colegios. Algo importante también es que el derecho a la vivienda digna está en nuestra Constitución Política, en el artículo 65, y además hay otros instrumentos internacionales como los derechos humanos que también lo mencionan. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, lo que es la planificación adecuada puede venir desde lo que son las políticas de suelo, instrumentos como lo que es el plan regulador. Entonces, sí es importante dar esa plataforma para poder promocionar las políticas de vivienda que nos van a dar un acceso más equitativo para todas las personas, y también va a limar lo que son las desigualdades sociales. Entre los principales obstáculos que enfrenta el país, destacan la falta de planes reguladores en muchos cantones, la especulación inmobiliaria y el crecimiento urbano descontrolado. Estas condiciones dificultan el desarrollo de ciudades ordenadas y limitan el acceso a viviendas adecuadas. Están ligados estrechamente con lo que es la gobernanza y la gobernabilidad, ¿verdad? Una adecuada planificación urbana, ¿verdad? Tenemos todavía muchos cantones que no cuentan con un plan regulador. Esto a su vez propicia mucho lo que es la especulación inmobiliaria. Entonces, son temas que se necesitan abordar, ¿verdad? Desde políticas de suelo, seguir adelante con lo que es la planificación urbana y el ordenamiento territorial, ¿verdad? Con planes reguladores, y que la promoción de la vivienda y el acceso equitativo al suelo urbano esté estrechamente ligado con esta planificación que viene desde los gobiernos locales. Algo importante también es lograr controlar el crecimiento que se ha generado de una forma, de forma descontrolada, ¿verdad? En algunos sectores. Hay sectores que se han dispersado mucho, y esto no colabora con las políticas de suelo ni con la promoción de la vivienda digna. Las soluciones existen y deben ponerse en práctica. Herramientas como el reajuste de terrenos para la renovación urbana o el uso del leasing en vivienda social son alternativas que pueden marcar la diferencia. Además, avanzar hacia ciudades más compactas y caminables permite a las familias vivir cerca de centros educativos, de salud, áreas verdes y comercios.
Tenemos también instrumentos como lo que es el leasing, ¿verdad? Que es como decir un alquiler, que eso puede funcionar muy bien para lo que es la vivienda social, ¿verdad? Que ya sea el Estado o alguna entidad del gobierno pueda, en vinculación con alguna municipalidad, promover algún proyecto de vivienda social, ya sea mediante renovación urbana o no, pero esta figura es muy utilizada en otros países y aquí podría valorarse. Algo importante también con respecto a herramientas que podemos implementar nosotros acá mediante las políticas de suelo o planes reguladores es trabajar en lo que es la ciudad compacta, ¿verdad? Esto puede favorecer mucho lo que mencionaba anteriormente con respecto a los desafíos, que es la dispersión de las ciudades, ¿verdad? Que es trabajar en ciudades compactas que son más caminables, te da acceso más inmediato a lo que son servicios, a lo que es comercio, a lo que es facilidades comunales, áreas de parque. Entonces, estas herramientas tienen que estar ligadas directamente con lo que es una planificación adecuada del territorio. El reto está en promover una planificación que integre inclusión social, participación ciudadana y adaptación a cada territorio. Con ello, el país podrá garantizar el cumplimiento de un derecho fundamental, el acceso a una vivienda digna para todas las personas. Y qué nota más interesante la que acabamos de ver. A mí me gustaría que Teo y Paola nos explicaran o nos dijeran, ustedes que son expertos en este tema del suelo, con una lupa, así qué es lo que ustedes observan en Costa Rica, cuáles son los errores urbanos y territoriales que cometemos en este país y cómo se puede, si es posible, hacer un reajuste territorial para que haya menos desigualdades sociales, ¿verdad? Que era del tema del que hablaban acá en la nota también. Bueno, de mi parte, yo tengo que llamar, ¿verdad?, a las municipalidades a que tenemos que tener plan regulador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el instrumento que nos va a permitir tomar buenas decisiones para ubicar adecuadamente dónde es un área que se pueda urbanizar, ¿verdad? Porque de los principales errores que hemos visto o situaciones, ¿verdad?, porque puede ser tal vez situaciones que son históricas, es los problemas que hablabas ahora hace un rato, ¿verdad?, de zonas de vivienda que se inundan, ¿verdad?, y que tienen que ver con los fraccionamientos, de dónde se hacen, porque no hay un estudio que nos digan, bueno, sí es un área de inundación, aquí no deberíamos de estar promoviendo un desarrollo urbanístico, o aquí hay un desarrollo prematuro, ¿verdad?, que no hay servicios, no hay dotación de escuelas, de de atención médica, de facilidades comunales, ¿verdad? Entonces, a través de este instrumento, ¿verdad?, podríamos establecer esos estudios base que nos va a decir dónde podemos ubicar la vivienda. Y lo otro es que a través de este instrumento también podríamos establecer políticas como se veía ahora en la nota, ¿verdad?, sobre la gestión o la renovación urbana, ¿verdad?, donde hay situaciones ya problemáticas y que necesitamos sí o sí atender para la mejora de nuestro entorno, para la mejora de la vivienda y de las personas que ahí yacen. Incluso, ¿verdad?, hay instrumentos que ahora permiten, si se establecen así, empezar a gestionar el suelo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que, digamos, las áreas que no tengan facilidades comunales, que no tengan, que tengan alguna necesidad, ¿verdad?, a través del instrumento del plan regulador y de sus reglamentos, puedan ir gestionando la compra de esas facilidades comunales donde no hay. Incluso podríamos estar hablando de prácticas incentivables dentro de nuestro territorio, donde que si yo intervengo o si yo mejoro, ¿verdad?, nuestro entorno, usted puede tener más derechos y esas intervenciones de que yo estoy mejorando se traduzcan en compra de terrenos para vivienda social, ¿verdad? Entonces, a través de esta poderosa herramienta, nosotros podríamos establecer esa plataforma. No es la solución, pues estamos claros, ¿verdad?, pero ese es el trampolín que puede usar la municipalidad, las diferentes instituciones para empezar a solventar, porque tiene un diagnóstico que nos dice dónde están los problemas, porque tiene propuestas donde potencia, ¿verdad?, y la municipalidad puede ir dar seguimiento, ¿verdad?, a todo eso y buscar mecanismos de financiamiento, ¿verdad?, que eso es muy importante. Teo.
Yo rescato lo que menciona Pau, y es que para mí el reglamento, del paquete de reglamentos que compone un plan regulador, el reglamento para mí más esencial o el central debería ser el reglamento de renovación urbana, porque entendemos que la ciudad ya no es una ciudad en expansión, ¿verdad? Porque ya decidimos que vamos a generar ciudades más compactas, más completas y más conectadas. Entonces, este reglamento nos permite renovar nuestra ciudad, ¿cierto? Reciclarla, reutilizarla y repotencializarla. Y Pablo mencionó someramente, pero las prácticas incentivables tienen un poder enorme a la hora, digamos, de construir y terminar de construir nuestras ciudades. Es por medio de las prácticas incentivables que nosotros podemos disponer, digamos, de suelo virtual, llámese, digamos, edificios, pisos constructivos, como bien de la municipalidad para canjear con el desarrollo, para que este desarrollo a la hora de ejecutarse, pues también se comprometa con soluciones al barrio, se comprometa con soluciones a la comunidad. Y si queremos ser un poco más ambiciosos con esto, podríamos transferir potencialidades y recursos de una zona a la otra, de una zona, digamos, con una energía, con un carrusel con una energía muy alta, a zonas, digamos, donde ese carrusel vaya un poco más lento y donde se requieran recursos que se identifican también en el mapa de renovación urbana, que el INVU dispone de 3 tipos de renovación: por ambiente, ¿cierto? Entonces son o protección o riesgo; por vivienda, entonces tenemos que ahí ver la tenencia de la propiedad o la formalidad de lo que construyó; y luego está la parte urbana, que es la que más me gusta a mí, que es la que tiene que ver con revitalización urbana, con infraestructura adicional. Y más, digamos, y agregado a esto, la municipalidad, por medio de esos desarrollos que se generen, porque cuenta con un plan regulador moderno, puede canalizar fondos, por ejemplo, a un fondo de vivienda. Entonces las municipalidades, mi visión es que las municipalidades en un futuro cercano, pues puedan proveer de soluciones de vivienda por medio, digamos, de iniciativas público-privadas que dispongan de suelos quizás públicos para que un privado pues desarrolle un modelo de vivienda asequible y lo concesione durante 15 años, ¿verdad? Que es un modelo que se utiliza mucho en Europa. La tenencia de la vivienda es una tendencia que va disminuyendo. En Europa solo el 30% de las personas realmente poseen una casa, el resto es alquilada. Entonces, en el alquiler de la vivienda también veo yo potencialidades. Creo yo que el sistema financiero y económico, ¿verdad?, del BAMBI y todo eso también debería de considerar no solo la compra de la vivienda, sino también el alquiler, ¿cierto? Subvención a alquiler, porque eso son viviendas inmediatas que se pueden ocupar. Y por último, me gusta siempre pensar en que las nuevas viviendas que se construyan deben estar acomodadas o deben ir acorde a esta nueva demografía. Entonces, por ejemplo, el caso más básico es: ¿qué tal si disminuimos la cantidad de parqueos que solicitamos por unidad habitacional? Que en un condominio es 1.8 parqueos por unidad habitacional, pero hay edificios actualmente en construcción que disponen de 0.8 parqueos por unidad habitacional, y algunos desarrolladores amigos míos me han dicho: Teo, yo me atrevería a hacer un edificio sin parqueos. ¿Por qué? Porque estás al lado de una estación, probablemente sea de bus, por otros temas que quizás no vienen a esta discusión, pero por estar cerca del transporte. Y eso es lo que es desarrollo orientado al transporte. Uno vivir cerca del transporte para no necesitar, digamos, el vehículo y para empezar a disminuir costos. Qué interesante, ¿verdad, Fay? Conocen, ¿verdad? Como dirían popularmente. Sí, exactamente. En otro tono, pero en otro tono, está bien, digámoslo en este tono, sí, así, polite. Bueno, y es que también tenemos preparadas unas pantallitas porque ya conocimos lo importante, y yo creo que después de esta explicación que nos dieron Pau y Teo,
no hay mucho que decir, Fabi, sobre este tema. No, aquí tenemos la distribución de la población en Costa Rica. Las zonas urbanas abarcan el 79% de la población total. 4 de cada 5 personas vive en ciudades de mayor concentración y es el Valle Central. Así es, las zonas rurales, el 21% de la población total. 2 de cada 10 personas costarricenses residen en áreas rurales. Alta dependencia de actividad agrícola y turismo rural. Y también tenemos otros datos importantes con respecto a las viviendas y se los mostramos de inmediato. Hay un total de viviendas, 1.360.055. Este es un estudio, que se hizo en 2011. En las zonas rurales este porcentaje alcanza el 29.4% de las viviendas. Es un promedio de 100 viviendas por unidad. Así es, y en las zonas urbanas el 70.6% de las viviendas es un promedio de 150 viviendas por unidad. Y con estos datos yo quiero devolverme a un tema que no quiero dejar pasar porque me parece importante. Y corrijo, perdón, esta es una encuesta nacional de hogares que se realizó el año anterior. Es bastante reciente. Es bastante reciente, La comparación, digamos, intercensal, lo que nos comprueba la tendencia de que las personas cada vez viven más en los centros urbanos, ¿cierto? Las zonas rurales que Pau mencionaba, pues que son súper valiosas, pero las personas tienden a ir a los centros urbanos para solucionar la vida, ¿verdad? Para solucionar todo tipo de demandas. Entonces, ahí nuevamente cobra un rol importantísimo, ¿verdad? Entender esa dinámica que sucede dentro del país y también sucede dentro de las provincias. En la provincia de Limón, también la primera migración va, digamos, de las comunidades rurales hacia Limón, y luego de Limón, pues entonces hay una migración hacia el Valle Central. Ahí les dejo para que sigamos conversando de la... No, pero ahora que decíamos, y lo decíamos fuera de cámaras, hay un tema importantísimo que es la gentrificación y yo sí no lo quiero dejar pasar. Y es un tema muy, muy rico y no quiero que se me vaya el tiempo porque ya vi que ahorita se nos acaba el programa para que conversemos de esto. Primero expliquemos qué es, porque ya ahora mucha gente dice, sí, la gentrificación. Si ven noticias internacionales, de pronto dicen, vea cómo le está pasando en Barcelona, por ejemplo, que ya no dejan que se compren los pisos para alquiler, ¿verdad? Entonces, Pau, si nos explicas un poquito, ¿qué es esto? Bueno, yo conceptualmente le voy a dar esa labor a Teo porque él es el experto en eso, pero antes, yo sí quiero empezar con un ejemplo. Y es un ejemplo tico para que Teo se base en eso para que nos dé la explicación. Resulta que en nuestras áreas costeras tenemos un área importantísima en auge, en crecimiento, porque muchos inversionistas extranjeros están adquiriendo terrenos, ¿verdad? Entonces, con base a esa adquisición de terrenos que se los compran a ticos, ¿verdad? Que siempre han sido residentes y que históricamente han tenido esos territorios, se han visto despojados de esas tierras porque los venden por una necesidad, ¿verdad? Necesidad de ir creciendo, digamos, económicamente para ayudar a su familia o, ¿verdad?, hacer inversiones. Resulta que, digamos, dependiendo de cuánto terreno o no vendamos, ¿verdad?, esa población se queda ahí para poder apoyar tal vez a ese nuevo propietario, hacer mantenimiento, ¿verdad? Y ellos pueden comprar otros terrenos, les dan terrenos a sus hijos, construyen sus casas. Pero la historia de este tipo de dinámicas hace que veamos que esas familias siguen en esas áreas, ¿verdad? Pero marginados de este crecimiento que se da en estas zonas costeras, ¿verdad? Y a veces, digamos, donde están pudiendo, digamos, comprar o cuando salen, digamos, de ahí, no necesariamente se están ubicando en áreas con facilidades, no están pudiendo comprar porque porque el precio de la tierra ha subido, porque resulta que las sodas o los restaurantes ya no son tan accesibles para ellos, ¿verdad? Porque el dinero inicial se repartió, ¿verdad? Entonces ese es el ejemplo que yo quería hacia la población, ¿verdad? Sobre
¿qué es el tema de gentrificación? Y va por ese camino que estamos especialmente viendo en nuestras áreas costeras, ¿verdad? Y bueno, y no solo en nuestras áreas costeras, porque existen poblados, ¿verdad?, en áreas que también tienen mucho auge turístico, que de verdad que tienen ese potencial, ¿verdad?, turístico, y que las personas extranjeras digan, yo también quiero vivir ahí, ¿verdad? Y también están siendo desplazados incluso de su culturalidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se vienen muchas personas, ¿verdad?, extranjeras a realizar las mismas actividades que tal vez realizan en donde residen. Entonces, Teo, ¿Tiene la palabra? Para mí, la gentrificación es un poco el antónimo de la integración. ¿Verdad? Cuando sucede un proceso urbano y los que no están bien sujetados se expulsan, justamente lo hicieron porque no fueron integrados, ¿cierto? Entonces, dicho eso, hay una también me gusta hacer una diferenciación en el concepto. Hay una parte que tiene que ver con la turistificación, que tiene que ver con lo que mencionaba Pau, de que Costa Rica ¿verdad?, está en el foco mundial del turismo y todo el mundo quiere venir aquí, y entonces ya hacemos parte de esa economía global, ¿cierto? Y entonces todo el mundo tiene nuestras playas, yo me considero ya un poco tico, nuestras playas accesibles a un vuelo de distancia. Y luego eso es un fenómeno económico que tiene que ver con apropiación cultural, que tiene que ver, ¿verdad?, con todo esto que vemos de que en algunas playas pues es mejor contratar a un extranjero porque el local todo eso tiene que ver con la turistificación y con el mal manejo, digamos, de estos flujos económicos de personas. Y luego la gentrificación yo sí la veo directamente ligada al tema del acceso a la vivienda, ¿cierto? Al tema directamente vinculado con la vivienda. Y como mencionábamos ahorita detrás de cámaras, el tema de la gentrificación no es algo que podemos parar, ¿cierto? Es como el uso del plástico, o sea, no lo podemos, o sea, sí lo podemos parar, pero ahí lo vamos frenando poco a poco, pero más que parar es mitigar y compensar, ¿cierto? En el manejo ambiental se utiliza mucho la palabra compensar. Vamos a generar un impacto, pero ¿cómo compensamos para que ese impacto, pues la balanza de cero nuevamente? Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que hacer con la gentrificación. Inventarnos, porque no existen, mecanismos y herramientas que nos ayuden a mitigar y a compensar los efectos negativos y sobre todo diferenciadores, porque diferencian entre la persona más pudiente y la menos pudiente, ¿cierto? La menos pudiente siempre va a ser la que más lleva el bulto. Entonces, bueno, ¿cuáles son esos mecanismos? ¿Cómo vamos a ofrecer vivienda asequible para las personas? Por medio de todos estos mecanismos que mencionábamos. Y en fin, es un tema que requiere de mucha discusión, pero sí necesitamos empezar a definir qué significa para nosotros, porque la palabra inició describiendo un fenómeno que pasaba en Londres, cuando esta zona, digamos, marginal, de un pronto a otro se volvió pues la próxima zona cool y la próxima zona, digamos, de inversión, y por medio de esa reestructuración de esa zona, pues los gens, los que viven ahí, tuvieron que salir de la zona. Entonces, es importante que utilicemos las palabras adecuadas cuando hablamos de gentrificaciones, porque hay un desplazamiento de un habitante que ya no puede aferrarse más a las barras del carrusel y le toca salirse. Y no tiene que ver tanto con, digamos, que el turista llegue y compre todas las zonas costeras. Eso lo veo más relacionado con la turistificación y debe de atenderse, digamos, de otra manera. Y Teo, ¿y no está relacionado esa turistificación con el tema, digamos, a la hora de hacer todas estas compras de los terrenos por extranjeros y al desarrollar, a la necesidad de venir mano de obra a trabajar esas zonas y donde no pueden alquilar porque es muy caro ahí, tienen que irse a otras áreas? También es como un efecto secundario que se puede dar de eso, ¿no? Sobre todo el plan regulador es el mecanismo para justamente compensar y mitigar estos efectos. O sea, una vez los identificamos, porque son muy fáciles de identificar en este país, ¿verdad? Porque es un país muy bonito, o sea, cualquier acceso a cualquier playa, pues obviamente todo el mundo va a querer ir a comprar una propiedad beachfront al frente del mar.
o por lo menos con vista al mar, ¿verdad? Es un objeto demasiado idílico de tener. Todos quisiéramos tener una propiedad al frente de la playa, pero ahí donde el plan regulador debe de disponer, ¿verdad? Qué tipo de fraccionamiento se va a dar en esas costas que son comunidades rurales que carecen de servicios. Entonces, fraccionar esos lotes, digamos, va a ser el primer paso a la turistificación en esas zonas costeras. Y es que el acceso a la vivienda sigue siendo uno de los principales desafíos, retos para las familias costarricenses. ¿Qué tan fácil o difícil es para las personas? Salimos a conversar con algunos de ellos y estas fueron sus respuestas. Buenos días, considero que no es así. Las únicas personas que tienen acceso a la vivienda son las que tienen un salario superior a X monto, por decir algo, 1 millón y resto, 2 millones para arriba. De ahí para abajo son muy pocas las personas que tienen el acceso, entre otras cuestiones, además de los requisitos que los bancos solicitan, que muchas personas no lo cumplen. No, jamás. Eso nunca ha sido así. ¿Por qué? ¿Por qué consideras eso? Porque, bueno, los créditos, las condiciones que piden, a veces no todos las cumplen, son muy pocas personas. A veces piden un líquido de millón y medio. Perfecto. Como ser humano tenemos todo el derecho de tener su casita, pero a como está este país, que va en lugar de subir, sin palabras. Bueno, efectivamente, la vivienda digna, como se llamaba entonces, ahora hablamos más de vivienda accesible, que tiene un entorno ahí, ¿verdad?, que la genera en accesibilidad. Y el tiempo se nos fue hoy súper volando, Fabi. Como siempre, y agradecerles a ustedes muchísimo. Ya para cerrar así rápido, porque tenemos solo como en 30 segundos. Sí, la importancia para que la gente entienda de eso, de las ciudades compactas, que no sean dispersas. El hecho de concentrar gente de la densidad poblacional en un mismo lugar, eso va a beneficiar a la movilidad vial. Claro, la densidad habitacional, anteriormente se pensaba que la densidad habitacional conllevaba a mayor tránsito vehicular, ¿cierto? Erróneamente, si juntábamos personas, íbamos a juntar vehículos y eso iba a generar caos vehicular. Hoy por hoy sabemos que la densidad habitacional más bien nos permite no tener los vehículos, ¿cierto? Ya de plano no los tenemos y usamos la bicicleta. Yo no tengo un vehículo, yo uso la bicicleta y camino mucho. Entonces creo que la construcción en altura, si bien Costa Rica pues ya hace rato inició tímidamente, en los últimos años ha venido más fuerte la construcción en altura, yo pienso que es la solución, porque si se hace bien hecha, ¿verdad? Que cuente con sus retiros, que cada edificio dé a la ciudad un espacio público, que cada edificio tenga su suelo mixto y en fin, por medio de esa renovación urbana. Lo estamos viendo en Sabana, cada vez levantan más torres, acá en el centro, ¿verdad? Así mismo, y la verdad que para todo este planteamiento que Teo nos estaba comentando, es necesario trabajar la renovación de las ciudades, entendiendo que a la hora de hacer torres ocupamos una mejora en la movilidad, tener las facilidades cercanas, también pensar que una política, que esto no tiene como les decía, el plan regulador potencia, pero tiene que la municipalidad establecer políticas sobre el acceso a esta vivienda, ¿verdad? Y el Estado también promover accesibilidad a la vivienda digna. Gracias, Paola. Bueno, así es. Y ya, ahora sí, se nos fue el tiempo. No se pierda el programa de la próxima semana, porque si usted ya tiene esa casa o está a punto de cancelarla, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue después de eso? La importancia de comprar y adquirir los seguros. Los seguros, exactamente, de coberturas. Así que de eso hablaremos el próximo viernes. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Proyección INVU. Muchas gracias a ustedes también. Gracias a ustedes. Así es. Y nos vemos la próxima semana. Hasta aquí, Proyección INVU, Renovemos Costa Rica. Lo esperamos el próximo viernes con más información de su interés. Canal 8, cerca de vos.
Aquí comienza Testigo Directo con